Gasté $2.400.000 en un Rimac Nevera de color verde esmeralda, solo para ver cómo se convertía en el faro que guió a un fantasma del pasado de mi novia directamente hasta mi puerta. Mi nombre es Giovanni, tengo 52 años y dirijo una firma de capital privado en Miami, que prospera bajo la filosofía del desapego clínico. En mi mundo, las emociones son pasivos y los datos son el rey. He pasado 3 décadas navegando por las aguas infestadas de tiburones de las finanzas de alto nivel, comprando empresas en problemas y eliminando el desperdicio hasta que solo queda el núcleo rentable. Me enorgullezco de ser un hombre al que no se puede engañar. He mirado a los ojos a directores generales que ocultaban miles de millones de deudas y he detectado el temblor en la mano de un negociador antes de que se diera cuenta de que estaba perdiendo la sala. Pero mientras la humedad de un diciembre en Florida pesaba sobre la ciudad, me di cuenta de que la mentira más peligrosa que jamás encontré no estaba en una sala de juntas, sino sentada en el asiento del pasajero de mi coche. Todo empezó hace 4 meses en una aplicación de citas. No soy del tipo de hombre que suele confiar en los algoritmos para buscar compañía, pero la escena social de Miami es a menudo un salón de espejos donde todo el mundo interpreta un personaje. Quería algo que se sintiera real, y fue entonces cuando vi a Sara. Tenía 38 años, era arquitecta paisajista con un perfil que hablaba de estructura y crecimiento en lugar de la típica vanidad empapada de neón de South Beach. Nuestra primera cita fue en un salón exclusivo y tranquilo en Coral Gables, un lugar donde la madera es oscura y las conversaciones son privadas. Ella llegó con un vestido de seda que combinaba con el color del océano al anochecer. Compartimos una botella de Krug de cosecha y por primera vez en años me encontré escuchando realmente en lugar de analizando. Hablamos durante horas sobre la geometría de los espacios urbanos y la dificultad de mantener el sentido de uno mismo en una ciudad que exige una reinvención constante. La química fue de alto voltaje, una rara alineación de intelecto y atracción física que me hizo sentir como una versión más joven de mí mismo. Para cuando la acompañé a su coche estaba convencido de que este era el comienzo de un capítulo significativo. Programamos una segunda cita para el martes siguiente, en mi ático. Ya se había contactado a mi chef personal para preparar un menú de degustación y tenía una botella de Petrus de 1982 respirando en el decantador. Luego, la mañana de la cita, apareció la primera grieta. Sara me envió un mensaje de texto largo y frenético afirmando que su vida se había derrumbado de repente. Había perdido su trabajo, estaba luchando con un trastorno alimenticio recurrente y se había dado cuenta de que no estaba en condiciones de salir con un hombre como yo. Me dijo que se iba a internar en un centro de tratamiento residencial varias horas al norte de la ciudad. Dijo que yo era un hombre de alto valor y que no quería arrastrar sus sombras hacia mi luz. Como un hombre que valora la autocorrección y la ayuda profesional, respeté su decisión. Recuerdo que hubo un momento de duda, un pequeño parpadeo en su historia sobre la pérdida de su empleo que mi instinto de auditor detectó, pero decidí ignorarlo porque su vulnerabilidad parecía genuina y la atracción era demasiado fuerte para dejarla pasar por un detalle técnico. Le dije que lo entendía, le deseé lo mejor en su viaje hacia la recuperación y di un paso atrás. Borré su número para mantener mi propia disciplina, pero no pude borrar el recuerdo de la forma en que se veía bajo las luces tenues del salón. El verano fue largo y brutalmente caluroso. Me concentré en una adquisición masiva en el Design District, trabajando 18 horas al día para mantener mi mente alejada del vacante en mi vida personal. Salí con otras mujeres que eran posiblemente más exitosas o más jóvenes que Sara, pero se sentían como sustitutos temporales. Había una resonancia específica que había compartido con ella que no podía replicar. Para cuando las luces de Navidad empezaron a aparecer en las palmeras de Brickell Avenue, me encontré con 2 entradas para un concierto de una banda que ella me había presentado durante nuestro primer encuentro. Fue un capricho, un lapso momentáneo en mi comportamiento habitualmente calculado, pero la busqué. No esperaba una respuesta, pero me llamó 10 minutos después. Su voz era delgada, casi frágil, pero la calidez seguía allí. Me dijo que todavía estaba en el centro, a 2 horas y media de coche de Miami. Me agradeció que pensara en ella, y luego, con una vacilación que ahora reconozco como un anzuelo magistralmente elaborado, me preguntó si iría a visitarla.
Me advirtió que había estado en contacto con su ex, un hombre llamado Dave, y que no estaba segura de hacia dónde se dirigía esa situación. Incluso me envió $50 para la gasolina a través de una aplicación, un gesto que era objetivamente innecesario dada mi fortuna, pero que cumplió su propósito. Me hizo parecer honesta, vulnerable y ferozmente independiente. Llevé el Rimac. Quería el viaje largo para despejar mi cabeza, para sentir el poder silencioso y aterrador de los motores eléctricos mientras atravesaba la autopista de Florida. El Rimac Nevera no es solo transporte, es una declaración de dominio tecnológico. 1914 caballos de fuerza envueltos en una estética agresiva que no pide disculpas. Entré en el aparcamiento del centro de tratamiento y el coche parecía una nave espacial entre los sedanes beige del personal. Ver a Sara de nuevo fue como una sacudida física. Estaba más delgada, su piel pálida por los meses al interior, pero la chispa en sus ojos se había magnificado. Pasamos la tarde caminando por el perímetro cuidado del centro. Me contó la historia de Dave, un hombre controlador, manipulador y alcohólico que había pasado años erosionando su autoestima. Me dijo que su tiempo en rehabilitación finalmente le había dado la fuerza para verlo como lo que era. Dijo que lo estaba sacando de su vida para siempre. En un momento, mientras caminábamos, su teléfono vibró y ella lo guardó con una rapidez que, en una auditoría de activos, habría marcado como una señal de alerta roja, pero mi deseo de ser su protector nubló mi juicio profesional. Me dijo que le darían el alta en 2 semanas y que se mudaría a un nuevo apartamento en Brickell a pocas manzanas de mi oficina. Sentí un impulso de instinto protector, un sentimiento que suelo reservar para mis inversiones, pero esto se sentía diferente. Sentía que estaba ayudando a una superviviente. La semana siguiente fue un torbellino de comunicación constante. Me envió fotos de sus dibujos, bocetos intrincados y conmovedores que parecían demostrar que estaba haciendo el arduo trabajo de la recuperación. Me envió canciones que le recordaban a nosotros. Hablábamos todas las noches hasta altas horas de la madrugada. Estaba enganchado, como dicen mis socios más jóvenes, pero me decía a mí mismo que simplemente estaba siendo solidario. Volví a subir el sábado siguiente, y esta vez la visita fue más íntima. Nos sentamos bajo una pesada manta de lana en una colina con vistas a un lago, mientras el aire de diciembre se sentía lo suficientemente fresco como para justificar la cercanía. Me miró a los ojos y me dijo que su situación con Dave había terminado oficialmente. Hicimos planes elaborados para nuestra primera Navidad real juntos en Miami, una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un recorrido privado en barco por la bahía para ver las luces navideñas y una mañana tranquila en el ático. Terminamos la noche con un beso que se sintió como un contrato, una promesa de un nuevo comienzo. Pasó otra semana de contacto intenso y constante. Ya había hecho las reservas y comprado una joya que planeaba regalarle en su primera noche de regreso en la ciudad. Luego llegó el lunes en que se suponía que le darían el alta. Me envió un mensaje de texto temprano en la mañana para confirmar nuestros planes para el martes. Tenía el Rimac impecable, con la pintura esmeralda pulida hasta obtener un brillo de espejo. Estaba listo, pero el martes por la tarde el silencio de su parte se volvió ensordecedor. Cuando finalmente llegó el mensaje, no era el que yo esperaba. Dijo que su trastorno alimentario estaba brotando de nuevo, que estaba pasando por un momento difícil y que no podía soportar la presión de salir con alguien en este momento. Luego vino el golpe que se sintió como un ataque calculado a la garganta. Dijo que Dave estaba obsesionado con ella y que no era justo ponerme en medio de eso. Me dijo que no le respondiera, ni a ella, ni a ningún mensaje que viniera de su número. Dijo, por favor, en una manera que no sonaba como una petición, sonaba como una advertencia de alguien que estaba siendo vigilado. Me senté en mi oficina, con el horizonte de Miami brillando burlonamente fuera de mi ventana. Soy un hombre que entiende cuando un trato se ha vuelto tóxico, y cada instinto que poseo me decía que me estaban alejando, no por mi protección, sino para despejar el escenario para otro jugador. Envié una respuesta final y profesional. Si el ex está todavía en la escena, no esperaré. Le deseo lo mejor con su recuperación. Pensé que ese era el final de la narrativa. Pensé que simplemente había hecho una mala inversión en una persona rota. Estaba equivocado. 3 días después, un jueves de mañana, apareció en mi pantalla un mensaje de un número desconocido. Decía, hola, noté que un tipo en un coche verde esmeralda visitó a Sara en el centro unas cuantas veces y solo quiero saber si pasó algo entre ustedes. No trato de armar drama, solo quiero la verdad. Soy Dave. El mensaje de Dave no era una pregunta, era un diagnóstico de mi propia ceguera profesional. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono mientras el aire acondicionado de mi oficina en el piso 40 de una torre en Brickell siseaba con una precisión géida. No sentí la furia caliente que nubla el juicio de los hombres ordinarios. Sentí algo mucho más peligroso, una claridad quirúrgica.
Era el mismo estado mental que me invadía cuando descubría que un socio estaba desviando fondos o que una auditoría revelaba un agujero negro en una empresa que estaba a punto de adquirir. En mi mundo, la información es el activo más valioso, y Dave acababa de entregarme la pieza final del rompecabezas, sin saber que estaba firmando la sentencia de muerte de la fantasía que Sarah había construido. Analicé el mensaje como si fuera un contrato con cláusulas ocultas. Dave sabía lo del coche verde Esmeralda. El Rimac Nevera es una pieza de ingeniería única, un monstruo de 1900 caballos de fuerza que no pasa desapercibido en ningún rincón del planeta, y mucho menos en el aparcamiento de un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Para que Dave supiera del coche, tenía que haber estado allí. No era solo un ex marido obsesivo que llamaba por teléfono, era un hombre que había estado vigilando el perímetro físicamente. Mientras yo caminaba con Sarah en los jardines, creyendo que estaba protegiendo a una mujer vulnerable, Dave estaba sentado en algún sedán polvoriento, observando cómo el sol de Florida hacía brillar la fibra de carbono de mi coche. Estábamos en una pecera, y yo era el único que no sabía que había alguien mirando desde el cristal. La verdadera humillación no estaba en el hecho de que Dave existiera, sino en cómo obtuvo mi número. Yo no había dejado mi contacto en ninguna parte pública. Como propietario de una firma de capital privado, mi privacidad está protegida por capas de seguridad, pero Dave tenía mi número personal. Eso solo significaba una cosa. Había tenido el teléfono de Sarah en sus manos, y no lo había tomado por la fuerza. Para que un hombre como Dave pudiera desplazarse por los mensajes de una mujer como Sarah, ella tenía que haberle permitido el acceso, o estar tan cerca de él que la privacidad ya no existiera. La historia de la rehabilitación del trastorno alimentario y del aislamiento total comenzó a desmoronarse bajo el peso de la lógica. Ella no estaba sola luchando contra sus demonios, estaba en una habitación con el hombre del que supuestamente estaba huyendo, mientras me enviaba canciones de amor y dibujos de un futuro compartido. Me puse de pie y caminé hacia el ventanal que da a la bahía de Biscayne. El sol golpeaba el agua con una intensidad cegadora. Pensé en los $50 que ella me envió para la gasolina. En su momento lo vi como un gesto de independencia, una señal de que no era una mujer interesada en mi dinero. Ahora veía el patrón. Era un anzuelo psicológico de bajo costo. En el manual de la manipulación, eso se llama inversión de validación. Al darme una pequeña cantidad de dinero, ella compraba mi confianza y borraba cualquier sospecha de que estaba siendo utilizada. Fue una jugada maestra. Me hizo bajar la guardia y me hizo sentir que yo era el que tenía el control, cuando en realidad yo solo era el patrocinador de una obra de teatro donde ella y Dave eran los protagonistas. La cronología de los hechos era ahora un mapa del engaño. El martes pasado, cuando ella me envió ese mensaje frenético diciendo que su trastorno estaba empeorando y que no debía contactarla más, no era una crisis de salud, era una maniobra de repliegue táctico. Dave estaba en la habitación. Quizás estaban en la cama de ese centro de tratamiento o en el apartamento de Brickell que ella juró que aún no tenía. El silencio que ella me pidió no era para protegerme del acoso de su ex, era para evitar que mi nombre apareciera en la pantalla mientras Dave la sostenía. Ella estaba tratando de gestionar dos activos simultáneamente, el hombre que le daba seguridad emocional y drama, y el hombre que representaba el poder, la estética y un estilo de vida que ella nunca podría alcanzar por sí misma. Lo que más me molestaba no era la infidelidad emocional, sino el desprecio por mi tiempo. He construido un imperio optimizando cada minuto de mi existencia. Ver a un hombre como yo, un sujeto de 52 años, que ha negociado con los hombres más poderosos del mundo, siendo utilizado como un peón en un drama de barrio, era inaceptable. Dave, en su mensaje, intentaba sonar civilizado, pero podía oler su desesperación a través de los píxeles. Ese tipo estaba roto, estaba buscando una confirmación para su propia agonía. Quería que yo le dijera que sí, que me había acostado con su mujer, que la había llevado en mi coche de $2 millones para poder validar su odio. Pero yo no soy el proveedor de la paz mental de nadie. Recordé el beso en la colina bajo la manta de lana. El frío de diciembre en Florina es una ilusión, un breve respiro antes de que el calor vuelva a apretar. Así fue su afecto, un breve respiro en medio de una tormenta de mentiras. Ella me miró a los ojos y juró que Dave era pasado. En ese momento, mientras sus labios tocaban los míos, ella ya sabía que Dave estaba revisando los registros de visitas. Sabía que el Rimac Esmeralda era una marca demasiado grande para ignorar. Ella estaba jugando con fuego, esperando que las llamas solo quemaran a los hombres a su alrededor, mientras ella salía ilesa caminando hacia su nuevo apartamento en Brickell con la joya de $10,000 que yo ya tenía guardada en mi escritorio.
Volví a mirar el mensaje de Dave. Noté un detalle que se me había pasado por alto. El mensaje no llegó a través de una aplicación de mensajería cifrada. Llegó como un mensaje de texto normal. Dave no tenía miedo de dejar un rastro. Estaba operando desde un lugar de aniquilación total. No tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo ante Sarah. Yo era el intruso, el hombre del coche brillante que representaba todo lo que él nunca sería. Pero Dave no entendía que yo no era su enemigo. Éramos dos víctimas de la misma estafa, solo con diferentes niveles de presupuesto. Él había invertido años de su vida y su salud mental. Yo solo había invertido un par de meses y algunos gastos operativos. Decidí no responder. En la guerra de alta intensidad, el silencio es un arma de destrucción masiva. Si respondía, le daría a Dave la munición que necesitaba para enfrentarse a ella, y le daría a Sarah la oportunidad de jugar el papel de víctima frente a él, diciendo que yo la estaba acosando. No, si ellos querían jugar en el barro, se quedarían solos en él. Mi dignidad no es negociable. Sin embargo, mientras revisaba los archivos de mi memoria, recordé un comentario que ella hizo sobre el centro de tratamiento. Dijo que era un lugar de acceso restringido, donde solo los familiares directos podían entrar sin cita previa. Si Dave había entrado y salido con tanta libertad, y si había tenido acceso a los libros de registros sin que la seguridad lo detuviera, era porque su estatus en la vida de ella no era el de un ex alcohólico y molesto. Un pensamiento frío me recorrió la espalda. No había ningún proceso de divorcio, no había ninguna separación real. Ella nunca salió de la órbita de Dave. Todo el tiempo que pasé en ese centro, el dinero que gasté en regalos, las promesas de un futuro juntos en el ático de Miami, todo fue una distracción. Quizás ella necesitaba que alguien pagara la factura del centro, o quizás simplemente necesitaba sentirse deseada por un hombre de mi calibre para alimentar su ego antes de volver a la toxicidad de su matrimonio. Me sentí como un inversor que ha puesto capital en una empresa fantasma. El producto no existía. La recuperación era un guión. La vulnerabilidad era un disfraz. Bajé al aparcamiento privado de la torre. El Rimac Nevera estaba allí, en la penumbra, brillando con ese verde esmeralda que ahora me recordaba al de Neno. Toqué la carrocería fría de fibra de carbono. Este coche había sido mi mayor orgullo del año y ahora estaba manchado por la mirada de un tipo que me vigilaba desde las sombras. Entré en el habitáculo. El olor a cuero nuevo y tecnología me envolvió. Encendí el motor eléctrico, que emitió un zumbido futurista. Podía salir de aquí ahora mismo y desaparecer en la autopista hacia Los Cayos, dejando atrás este desastre, pero algo en el mensaje de Dave me detuvo. Dave no solo quería saber si había pasado algo, había una segunda parte en el mensaje que no había procesado completamente por la prisa de mi análisis inicial. El mensaje terminaba con una frase que cambió toda la dinámica de la situación. Decía, solo quiero saber la verdad, porque ella me dijo que tú eras su tío y que estabas pagando el tratamiento como un regalo de Navidad para la familia. La sangre se me engolopó por un segundo. Ella no solo me había ocultado a Dave, me había convertido en un personaje de su propia ficción familiar. Me había rebajado de ser el hombre de su vida a ser un pariente generoso para poder explicar mi presencia ante su marido. La audacia de la mentira era casi admirable. Esa era la razón por la que ella me pidió que no respondiera a ningún mensaje. No era por miedo a Dave, era por miedo a que la verdad destruyera la coarta que ella había construido para seguir manteniendo a ambos hombres en su red. Me imaginé a Sarah sentada con Dave, mostrándole mi coche desde la ventana y diciendo, «Mira, ahí va el tío Giovanni, es un hombre muy rico y gracias a él puedo estar aquí, curándome». Mientras tanto, a mí me decía que yo era su salvador, el único hombre que realmente la entendía. Estaba siendo utilizado para financiar la estabilidad de un matrimonio disfuncional. Me quedé en el coche en silencio mientras las luces LED del garaje se reflejaban en el capó verde. La rabia empezó a transformarse en un plan. No iba a explotar, no iba a llamar a Dave para insultarlo ni a ella para reclamarle. Eso es lo que harían los hombres débiles. Yo soy un hombre que entiende de liquidaciones. Cuando una empresa ya no es rentable, la desmantelas y vendes las piezas al mejor postor. Y yo estaba a punto de cerrar esta operación de la manera más limpia y letal posible. Pero antes de dar el siguiente paso, necesitaba confirmar una última cosa. Si Dave pensaba que yo era el tío Giovanni, significaba que él todavía confiaba en ella hasta cierto punto. O tal vez no. Tal vez Dave me envió ese mensaje porque ya no creía ni una palabra de lo que ella decía y estaba buscando un aliado en el hombre que él creía que era su familia política. Saqué mi otro teléfono, el que uso para transacciones que requieren total discreción.
Empecé a redactar un mensaje, pero no para Dave, sino para un contacto que tengo en una agencia de investigación privada que se encarga de revisar los antecedentes de mis posibles socios comerciales. Necesitaba saber quién era realmente Sara. Necesitaba saber si el centro de rehabilitación era real o si era otra capa de la simulación. En Brickell todo puede ser un decorado de cine si tienes el dinero suficiente para pagarlo, y yo tenía la sospecha de que mi inversión de 2.4 millones en el Rimac Nevera no era la única cifra astronómica que estaba en juego en esta historia. Justo cuando estaba a punto de enviar la orden de investigación, mi teléfono principal vibró de nuevo. No era Dave, era Sara. El mensaje decía: Giovanni, por favor, perdóname por el silencio de hoy. Te extraño tanto que me duele el pecho. Mañana, cuando me den el alta, quiero que seas tú quien me recoja en el Rimac. Quiero entrar en Miami a tu lado y dejar todo este dolor atrás para siempre. Te amo. Miré el mensaje y luego miré el mensaje de Dave donde me llamaba tío. El nivel de disonancia cognitiva era asombroso. Ella estaba doblando la apuesta. Estaba tratando de sellar el trato antes de que las dos realidades colisionaran. Mañana sería el día del alta. Mañana sería el día en que ella esperaba que el Rimac Nevera verde esmeralda la sacara de su mentira y la llevara a una nueva vida de lujo en Brickell, mientras Dave se quedaba atrás con la historia del tío rico. Sentí una sonrisa fría dibujarse en mi rostro. Ella quería una entrada triunfal en Miami en mi coche. Quería que yo fuera el conductor de su escape. Pues bien, ella tendría su espectáculo, pero no sería el que ella estaba planeando. Mañana el Rimac Nevera estaría en la puerta del centro, pero el asiento del pasajero no estaría vacío para ella. En el mundo de los negocios nunca dejas que un estafador dicte los términos del cierre. Tú controlas la narrativa hasta el último segundo. Apagué el coche y subí de nuevo a mi oficina. Tenía mucho trabajo que hacer antes del amanecer. Tenía que organizar una reunión que ni Sara ni Dave olvidarían jamás. El tablero estaba listo, las piezas estaban en su lugar y el hombre en el coche verde esmeralda estaba a punto de demostrar por qué nunca debes subestimar a alguien que ha pasado su vida desmantelando mentiras por deporte. Pero mientras revisaba los detalles, un último mensaje entró de Dave. Era una foto. En la foto aparecía Sara, sonriendo, sentada en el asiento del pasajero de mi Rimac Nevera. El ángulo era desde fuera del coche, captado por una cámara oculta. Pero lo que me heló la sangre no fue la foto en sí, sino la fecha y la hora que aparecían en la esquina. La foto fue tomada hace 2 días, a las 3 de la mañana, el mismo día que ella me dijo que estaba en una crisis severa y que no podía ver a nadie. Ella no estaba en el centro esa noche, estaba en mi coche y no estaba sola. La humillación de ser llamado tío por el hombre que compartía la cama con la mujer que yo amaba es un veneno que no se purga con gritos ni con violencia emocional. En el mundo de las finanzas de alto nivel donde me muevo, el respeto es la única moneda que no se puede devaluar. Y Sara acababa de intentar convertir mi prestigio en una caricatura familiar para encubrir su miseria. Me quedé en el silencio absoluto de mi oficina, viendo cómo las luces de Miami se reflejaban en el cristal como diamantes arrojados sobre terciopelo negro. Esa foto que Dave me envió donde ella aparecía en mi Rimac a las 3 de la mañana no era solo una prueba de su infidelidad. Era la prueba de que yo había sido el arquitecto de mi propia burla. Ella no solo me había mentido sobre su salud y sobre su pasado, ella había utilizado mi símbolo de éxito, mi Rimac Nevera verde esmeralda, para pasear a su verdadero hombre mientras yo dormía creyéndome su salvador. Pasé el resto de la noche operando con la frialdad de un algoritmo de liquidación. No dormí porque el sueño es un lujo que los hombres traicionados no pueden permitirse hasta que la deuda ha sido cobrada. Utilicé mis contactos en la administración del centro de tratamiento para obtener un informe detallado de las salidas de Sara. Lo que descubrí fue una bofetada de realidad que habría destruido a cualquier hombre con menos carácter. El centro no era una fortaleza de recuperación, era un club de campo con puertas abiertas para quienes pagaban las facturas astronómicas que yo firmaba cada semana. Sara había estado saliendo casi todas las noches utilizando los servicios de transporte privado que yo mismo financiaba para encontrarse con Dave en moteles de paso en las afueras de la ciudad. Mientras yo le enviaba mensajes de aliento y leía sus dibujos sobre la sanación, ella estaba gastando mi dinero en mantener vivo el fuego de un matrimonio disfuncional que nunca tuvo la intención de abandonar. La estrategia de Sara era perfecta en su simplicidad. Ella necesitaba el dinero para pagar las deudas de juego y de alcohol de Dave, y yo era el fondo de inversión perfecto. Me vendió la historia de la mujer rota, porque sabía que un hombre exitoso de mi edad tiene un punto ciego por las supervivientes. Me convirtió en el tío Giovanni ante los ojos de su marido para justificar el flujo de efectivo y los lujos que de repente empezaron a rodearla. Dave, un hombre consumido por la inseguridad y la adicción, aceptó la historia porque era más fácil creer en un pariente rico que enfrentar la realidad de que su esposa se estaba vendiendo por cuotas de mantenimiento.
Ambos estaban en el juego. Eran socios en una estafa emocional donde el premio mayor era mi ático en Brickell y mi cuenta bancaria. A las 8 de la mañana del día del alta, el sol de Miami ya estaba castigando el asfalto con una intensidad brutal. Me puse mi mejor traje de sastre, una armadura de tela italiana que gritaba autoridad. Bajé al garaje y encendí el Rimac. El zumbido de los motores eléctricos se sintió como el ronroneo de un depredador que sabe que la caza ha terminado. Conducir ese coche hacia el centro de tratamiento por última vez no fue un acto de amor, sino una ejecución de marca. Ella quería que yo la recogiera en el coche verde esmeralda. Quería su entrada triunfal en la sociedad de Miami apoyada en el armo de su tío millonario, mientras Dave observaba desde las sombras, esperando su parte del botín. Pues bien, yo le daría el espectáculo que tanto deseaba, pero cambiaría el final del libreto en el último segundo. Cuando llegué al centro, Sara estaba esperando en la escalinata principal. Se veía radiante, vestida con un conjunto blanco que evocaba pureza y renovación. Al verme entrar con el Rimac, su rostro se iluminó con una sonrisa que en otro tiempo me habría parecido angelical, pero que ahora veía como el gesto ensayado de una depredadora. Al mismo tiempo divisé un coche viejo y descuidado aparcado al final de la calle. Era Dave. Estaba allí cumpliendo su papel de espectador silencioso, esperando que el tío se llevara a su mujer para luego reunirse con ella y repartirse el botín del día. Estacioné el Rimac justo frente a ella, dejando que el brillo verde esmeralda cegara a cualquiera que intentara mirar directamente. Bajé del coche con una calma que parecía irradiar frío en medio del calor de Florida. Ella corrió hacia mí intentando abrazarme y besarme, pero yo extendí la mano con un gesto profesional, deteniéndola en seco. La confusión cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de que volviera a su máscara de ternura. Me dijo que estaba lista para empezar nuestra vida juntos, que el apartamento en Brickell sería nuestro santuario. Yo le sonreí, pero fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Saqué de mi bolsillo un sobre elegante, el mismo que contenía la supuesta joya que le había prometido. Ella lo tomó con avidez, creyendo que era el diamante que sellaría su victoria. En ese momento hice una seña con la mano hacia el coche de Dave. Le grité por su nombre, asegurándome de que mi voz resonara en todo el recinto. Dave, que no esperaba ser descubierto, salió del coche con la mirada perdida y el cuerpo tenso. Le pedí que se acercara, que no había necesidad de esconderse de la familia. Sara palideció. El color blanco de su vestido ahora combinaba con el tono de su piel. Dave se acercó, arrastrando los pies, intimidado por mi presencia y por la magnitud de la máquina que tenía a mi espalda. Les pedí a ambos que se pusieran juntos frente al Rimac. Les dije que era una ocasión especial, que el tío Giovanni quería tomar una foto para el recuerdo del día en que la verdad finalmente salió a la luz. Sara intentó hablar, intentó balbucear una explicación sobre cómo Dave la había seguido, pero yo la interrumpí con un tono de voz que habría silenciado una junta de accionistas en pleno caos. Le dije que abriera el sobre. Ella lo hizo con manos temblorosas. No había una joya. Había una serie de capturas de pantalla de los registros del centro, las fotos de sus encuentros nocturnos y una copia de la demanda por fraude que mi firma de abogados había presentado esa misma mañana contra ella y contra el centro por conspiración para la malversación de fondos. También había una nota para Dave detallando exactamente cuánto dinero había pagado yo por cada noche que ella pasó con él, explicándole que técnicamente él había sido un empleado indirecto de mi firma durante los últimos 4 meses. El silencio que siguió fue más pesado que la humedad de Miami. Dave miró a Sara con un desprecio que solo nace de la vergüenza de verse descubierto como un cómplice barato. Sara me miró con un odio puro, despojada finalmente de su disfraz de víctima. Ya no había rastro de la arquitecta paisajista vulnerable. Solo quedaba una estafadora de poca monta que había apuntado demasiado alto. Les dije que el apartamento de Brickell había sido cancelado, que sus pertenencias estaban en una unidad de almacenamiento cuya renta vencería en 24 horas y que el centro de tratamiento exigiría el reembolso inmediato de los fondos pagados bajo premisas falsas. Los dejé allí parados, bajo el sol abrasador, 2 personas unidas por la mentira y la miseria, sin un centavo y sin una salida. Subí al Rimac, cerrando la puerta con el sonido sólido de la ingeniería de precisión. No miré por el espejo retrovisor. No había necesidad de ver el naufragio que dejaba atrás. Aceleré y el coche respondió con una fuerza que me hundió en el asiento, borrando el paisaje y el pasado a una velocidad vertiginosa.
Mientras cruzaba el puente hacia Miami Beach, sentí una liberación que ninguna inversión exitosa me había dado jamás. Había perdido algo de dinero, sí, pero había recuperado mi tiempo y mi dignidad. En Miami, el sol siempre vuelve a salir. Pero para algunos, solo sirve para iluminar las ruines de sus propios engaños. Yo soy Giovanni, tengo 52 años y hoy he cerrado el trato más importante de mi vida. El trato de mi propia libertad.